Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por las maneras en que nos has ayudado en estos días a pensar un poco en cómo nosotros mismos funcionamos, cómo nuestra sociedad funciona. Y te pedimos ahora también que nos ayudes a seguir pensando eso, no simplemente para un tema teórico, sino para que realmente nos ayude a poder llevar el Evangelio a nuestras vidas y a las vidas de los que están en nuestro entorno y también, Señor, que nos lleves a algunos a culturas muy distintas a las nuestras para tu honra y gloria. Ayuda a David, ayuda también a mí en la traducción. En el nombre de Jesús. Amén. So we have been thinking about the pain-pleasure worldview. Hemos estado pensando en la cosmovisión dolor-placer. And I'm suggesting that the pain-pleasure worldview is the secular worldview. Y yo estoy sugiriendo que esa cosmovisión dolor-placer es la cosmovisión secular. And I want to move on to explore the secular worldview in more detail. Y ahora quiero que exploremos en más detalle esta cosmovisión secular. When we're thinking about secularism, there's one book that is very important. Al pensar en el secularismo hay un libro que es muy importante. It's a book called A Secular Age. Es un libro que se llama una época secular. And it's written by a Canadian philosopher called Charles Taylor. Y es escrito por un filósofo canadiense que se llama Charles Taylor. Charles Taylor is a Roman Catholic. Taylor es un católico romano. And he's a philosopher. Y es filósofo. The book is quite difficult. Es un libro bastante difícil de leer. Because he's Canadian, he sometimes writes in English and sometimes in French. Y como es canadiense, escribe a veces en inglés y a veces en francés. So, if you have the appetite, it is definitely worth reading. Si tienes apetito para ese tipo de cosas, realmente vale la pena leer. But it's 900 pages, so it might take you some time. Pero son 900 páginas, entonces capaz que te durará un tiempo de lectura. Because it's difficult, a Reformed theologian in the United States has written a summary book. Entonces, como es un poco difícil, un teólogo reformado en Estados Unidos ha escrito otro libro que como un resumen del otro. The summary book is by James Smith. Y eso fue escrito por James Smith. And it's called How Not to Be Secular. Y se llama Cómo no ser secular. So I'm going to try and explain the big ideas in Charles Taylor's book. Entonces voy a intentar explicar las ideas grandes, principales en el libro de Charles Taylor. Some of this is quite difficult. Algunas cosas de eso son bastante difíciles. So I will pause and give you the chance to talk on your tables to make sure that you understand where we're going. Entonces voy a hacer pausas y darles tiempo para conversar en su mesa para que puedan pensar, reflexionar un poco y ayudarse mutuamente en a dónde vamos. So Taylor starts off by defining secularism. Entonces Taylor empieza definiendo el secularismo. But he uses the word secular in three different ways. Pero él utiliza la palabra secular en tres diferentes maneras. And then he gives them numbers: secular 1, secular 2, secular 3. Y de ahí le da números: secular 1, secular 2, secular 3. Really, this is explaining the history of the growth of secularism. Lo que está en realidad haciendo es explicar la historia del crecimiento del secularismo. And his focus is mainly on Europe and also North America. Y su foco realmente es Europa y Norteamérica. The first definition of secularism, secular 1, goes back to before the Reformation. Su primera definición de secularismo, el secular 1, realmente viene de antes de la Reforma. Before the Reformation, we had the medieval world. Antes de la Reforma tuvimos el mundo medieval.
And in the medieval world, the world was divided into secular and sacred. Y en el mundo medieval había una clara distinción entre el mundo secular y el sagrado. It was like two different worlds lived alongside each other. Es como si hubiera dos diferentes mundos totalmente distintos viviendo uno al lado del otro. If you were a butcher or a baker, you lived in the secular world. Si fueras un carnicero o panadero, era parte del mundo secular. You lived on the earthly plane. Vivía en el nivel, el plano terrenal. If you were a priest or a monk or a nun, you lived in God's space. Si fueras sacerdote o monja o monje, vivías en el lugar que ocupaba Dios. And that was the sacred world. Este es el mundo sagrado. So in medieval times, the sacred and the secular lived alongside each other. Entonces en el mundo medieval, el mundo secular y el mundo sagrado convivían uno al lado del otro. Priests and monks lived in the sacred world and did God things. Los sacerdotes y los monjes vivían en el mundo de Dios y hacían cosas de Dios. And the butcher and the baker lived in the secular world and did earthly things. Y el carnicero y el panadero vivían en el mundo secular y lo que ellos hacían eran las cosas terrenales. The butcher and the baker didn't have to worry too much about God because the priests and the nuns did that for them. El carnicero y el panadero no tenían que preocuparse tanto de Dios porque eso fue la preocupación de los sacerdotes que hacían todo para ellos en esa área. Then secular 2 means something different. Y secular 2 significa otra cosa. Secular 2 is more around the 17 and 1800s. El secular 2 proviene más bien de la época del siglo XIX, 20. 17 and 1800. Perdón, 18, siglo XVIII, siglo XIX. So secular 2 means unbiased and without reference to religion. Secular 2 significa sin prejuicio y sin referencia a lo religioso, a la religión. Secular 2 was when church and state became separated from each other. Secular 2 habla de cuando el Estado y la Iglesia empiezan a como separarse uno del otro. So in France, religion was separated from government. Entonces en Francia la religión fue separada de lo que es gobierno. And in the United States, the Constitution is and government is separated from church. Y en la Constitución de Estados Unidos, la religión o el Estado fue separado de todo lo que es iglesia. So secular 1 is sacred and secular alongside each other. Entonces secular 1 es con lo sagrado y lo secular uno al lado del otro. Secular 2 is when secular becomes more important than sacred. El secular 2 es cuando secular llega a tener mayor importancia que lo sagrado. Then secular 3 is the world that we live in today. Entonces secular 3 es el mundo en el cual nos encontramos hoy en día. Secular 3 is the world in which belief in God is very difficult. Secular 3 es el mundo en el cual creer en Dios ha llegado a ser muy difícil. Taylor looks back to the year 1500 AD. Taylor mira atrás al año 1500. In the year 1500 in Europe, everyone believed in God. En el año 1500 en Europa, todo el mundo creía en la existencia de Dios. It was almost impossible not to believe in God. Era más o menos imposible no creer en Dios. In 2019, you don't have to believe in God. En el 2019 no hay que creer en Dios, no es necesario creer en Dios. In fact, it's probably more difficult to believe in God than to not believe in God. Incluso probablemente más difícil creer en Dios que no creer en Dios. That is secular 3. Eso es secular 3. And
Taylor's book is really answering the question, how did we move from a time when everyone believed in God to a time when belief in God is very difficult? Entonces, el libro de Taylor esencialmente trata de contestar la pregunta, ¿cómo llegamos de un mundo en el cual todo el mundo cree en Dios a uno en el cual es difícil creer en Dios? And so Secular 3 is the worldview of Western societies today. Entonces, Secular 3 es la cosmovisión de sociedades occidentales hoy en día. It's the worldview where religious belief is optional and contested. Es la cosmovisión en la cual la creencia religiosa es una opción y incluso es debatido, es desafiado. So just quickly on your tables, explain back to each other Secular 1, Secular 2, Secular 3. Ok, rápidamente en sus mesas hagan el ejercicio de explicar uno al otro qué son Secular 1, Secular 2, Secular 3. Este es un quiz, habrá nota y decida si pasan el CEP o no. Okay. Vamos a recomenzar. So you understand Secular 1, Secular 2, Secular 3. Ok, ya entienden, ¿cierto? Secular 1, Secular 2, Secular 3. Ya entienden, ¿cierto? Good. Bien. Jackie Tolly, ya entendiste, ¿cierto? Ya. So, remember that Charles Taylor is trying to answer a question. Recuerde que Charles Taylor está intentando responder a una pregunta. The question is, how do we go from a world where everyone believes in God to a world where belief in God is optional?
La pregunta es cómo llegamos desde un mundo en el cual todo el mundo creía en Dios a uno en que creer en Dios es una opción. He says that secular society has an answer to that question. Y él dice que la misma sociedad secular tiene respuesta a esa pregunta. Secular society's answer is that myths and superstitions have been subtracted or removed from our worldview. La respuesta del secularismo es que mitos y supersticiones han sido ya restados de nuestra explicación del mundo. So myths and superstitions have been subtracted from our worldview, so he calls these subtraction stories. Entonces los mitos y supersticiones han sido restados, sacados de nuestra cosmovisión. Entonces él habla de ellos historias restadas. So a typical subtraction story sounds like this. Entonces una típica historia restada suena más o menos así. Back in the year 1500, people lived in a superstitious and religious world. En el año 1500 la gente vivía en un mundo supersticioso y religioso. Through science, we've learned more about how the world works. Por medio de la ciencia hemos aprendido más sobre cómo funciona el mundo. Science and human knowledge has stripped away these superstitions. Entonces la ciencia y el conocimiento humano ha como sacado esas supersticiones. We've subtracted these myths and superstitions from our worldview. Hemos removido, restado estos mitos y supersticiones de nuestra cosmovisión. We're left with the core truth of how the world works. Y quedamos con la verdad central de cómo funciona el mundo. That core truth is the secular worldview. Esta verdad central es la cosmovisión secular. So Taylor calls that a subtraction story. Entonces Taylor llama eso una historia restada o restable, quizás. Yeah. But he says that it's a lie. Pero dice que es una mentira, la historia sobre ellos. He says that you can't explain the secular worldview simply as the subtraction of myth. No puedes explicar la cosmovisión secular simplemente como eso de sacar los mitos de la cosmovisión. He says that the secular worldview has been built or constructed. Él dice que la cosmovisión secular ha sido construido. And he wants to show how the secular worldview has been built. Y él quiere mostrar cómo esa cosmovisión secular ha sido construido. So Taylor calls the secular worldview, or the worldview created by secularism, he calls it exclusive humanism. Entonces Taylor llama a esa cosmovisión creada por el secularismo Exclusive humanism. Él lo llama el humanismo exclusivo. So let me tell you what exclusive humanism is. Entonces déjenme contarles lo que es el humanismo exclusivo. Exclusive humanism explains the meaning and significance of human life without reference to God. Okay, el humanismo exclusivo explica el significado de la vida sin referirse a Dios. So Taylor writes that exclusive humanism explains the meaning of life without any appeal to the transcendent. Entonces es explicar el significado del mundo sin hacer ninguna apelación a lo trascendental. So Taylor uses the words transcendent and immanent quite a lot. Entonces Taylor utiliza las palabras trascendente y inmanente bastante. Transcendent means to do with God and the spiritual. We might say it's above and beyond. Lo trascendente tiene que ver con Dios y lo espiritual. Podríamos decir que es lo que está más allá. Immanent means entirely within this world. Inmanente refiere a lo que está absolutamente adentro de este mundo. So we might say it's about the here and now. Podríamos decir que es sobre el aquí y ahora. So transcendent, above and beyond. Entonces trascendente en lo más allá.
and imminent here and now. y inmanente aquí y ahora. So exclusive humanism is explaining the meaning and purpose and significance of human life entirely within the here and now. Entonces, el humanismo exclusivo está explicando el significado de la vida totalmente dentro del ahora y aquí. Human beings have never done this before. Esto es algo que los humanos jamás han hecho antes. At no other time in human history have humans tried to explain their meaning and purpose without reference to the above and beyond. En ningún otro momento en la historia de la humanidad, los humanos han tratado de explicar su existencia, su propósito, sin referencia a lo más allá. So exclusive humanism focuses entirely on the here and now and has no place for the above and beyond. Entonces, el humanismo exclusivo se concentra absolutamente dentro del ahora y aquí y no tiene lugar para pensar en lo más allá. So we're going to pause again. Vamos a tomar otra pausa. I want you to just talk with each other. Make sure that you understand what is a subtraction story and what is exclusive humanism. Ok, hablen de nuevo en su grupo para que entiendan lo que es una historia restada, o historia que se resta, y el humanismo exclusivo. Esperanza está en Jesús, en su justicia. Chris, perdón, quiero volver a explicar algo un poco. La historia que sí, es como la historia no se refiere a lo que se resta, la historia es la historia que se cuenta sobre cómo se restó los mitos y todo, ¿ok? ¿Está bien? En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es el Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia
Okay. So, the secular worldview is the worldview of exclusive humanism, Entonces, la cosmovisión secular es la cosmovisión del humanismo exclusivo. and exclusive humanism explains the purpose and significance of human life entirely in the here and now. Y el humanismo exclusivo explica el propósito de la vida totalmente dentro, encuentra ese propósito totalmente dentro del ahora y aquí. So, how did we reach this point? Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? So, Taylor describes a number of things that have happened for us to get here. Entonces, Taylor describe una serie de cosas que han ocurrido en la historia para que llegáramos a este punto. And one important thing that has happened is a change in how we think about the world. Y un cambio importante en eso es el cambio en la manera que pensamos en el mundo. In the Bible, there is one key separation. En la Biblia hay una gran separación. The big separation is between God, the Creator, and everything else, which is part of creation. La gran separación es entre Dios, el creador, y todo lo demás que es creación. The created world includes angels and demons and evil spirits. El mundo creado incluye a los ángeles, los demonios y los espíritus malignos. So you have a separation between creator and created. Entonces hay separación entre el creador y lo creado. But the created world includes spiritual forces. Pero el mundo creado incluye a las fuerzas espirituales. So before the Reformation, people lived in a world that included spiritual forces. Entonces, antes de la Reforma, la gente vivía en un mundo que incluía las fuerzas espirituales. Taylor calls this an enchanted world. Taylor llama eso un mundo encantado. Animistic cultures today still live in an enchanted world. Las culturas animistas siguen viviendo hoy en día en un mundo encantado. Typically in animistic cultures, you believe that your community includes the spirits of dead people. Típicamente en una comunidad animista tú crees que tu comunidad incluya a los espíritus de los muertos de la comunidad. But in Europe, in the 17 and 1800s, there was a change in the separation. Pero durante los siglos XVIII y XIX en Europa, esa separación cambió, la percepción de esa separación cambió. Remember, the separation used to be between creator and created. Recuerde que antes la separación era entre el creador y lo creado. But now the separation is between supernatural and natural. Pero ahora la separación entre lo sobrenatural y lo natural. And so the supernatural world is considered to be anything spiritual, God, angels, and demons. Entonces el mundo sobrenatural incluye todo lo que es Dios, ángeles, demonios. And then the natural world is the world of humans, animals, plants, and rocks. Y el mundo natural es el mundo de humanos, animales, plantas y rocas. This then leads to a separation into two kinds of truth. Entonces esto lleva a una separación también en dos tipos de verdad. The supernatural world becomes the world of faith. El mundo sobrenatural llega a ser considerado como el mundo de la fe. And the natural world becomes the world of science. Y el mundo natural llega a ser el mundo de la ciencia. Scientific truth is considered to be true truth. La verdad científica es lo que se considera verdadera verdad. And truth in the supernatural world is just a matter of opinion. Y la verdad en el mundo sobrenatural es un tema de opinión. So we have changed the way that we categorize the world that we live in.
Entonces hemos cambiado la manera en que categorizamos el mundo en el cual vivimos. Instead of thinking about creator and created, we think about supernatural and natural. En vez de pensar en creador o criado, pensamos en sobrenatural o natural. The next thing that we do is to enclose the natural world and separate God from it. La próxima cosa que hacemos es como ponemos una reja, encerramos al mundo sobrenatural y separamos eso de lo natural. And Taylor uses the picture of a dome or a covering. Y Taylor utiliza la imagen de un domo. One way I can illustrate this is to tell you about a movie. Una manera de ilustrar eso es contarles sobre una película. I'm sure many of you have heard of The Simpsons. Estoy seguro que muchos conocen Los Simpsons. And who's watched The Simpsons movie? ¿Cuántos han visto la película de Los Simpsons? Okay, a few of you know what I'm talking Okay, about. algunos saben de qué estoy hablando. So, in The Simpsons movie, Homer Simpson buys a pig. En la película de Los Simpsons, Homer Simpson compra un chancho. He never cleans out the cage where his pig lives. Pero nunca se preocupa de limpiar la jaula donde vive el chancho. The pig makes a big mess. El chancho, por supuesto, lo deja bastante sucio. And then Homer Simpson dumps all the mess in the local lake. Y Homer entonces saca todo lo que la mugre de la jaula y lo mete en el lago cercano. This causes a huge environmental catastrophe. Y eso produce una catástrofe ambiental enorme, medioambiental. In the United States, the government department that's responsible for environment is called the Environmental Protection Agency. En Estados Unidos, la agencia gubernamental que es responsable por temas de medio ambiente se llama la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. So the Environmental Protection Agency sees this big catastrophe. Entonces, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente ve esa tremenda catástrofe. And they come with a big glass dome and drop it right over the whole town of Springfield. Y traen un enorme domo y lo ubican justamente sobre toda la aldea, el pueblo de Springfield. So Springfield now lives underneath a glass dome. Y ahora entonces Springfield vive debajo de ese domo. And it's separated from the outside world. Y es separado, aislado del mundo externo. So Taylor says that we have placed a dome over our world. Y entonces Taylor dice que nosotros hemos ubicado o puesto un domo sobre nuestro mundo. We live inside the dome. Y vivimos adentro del domo. And God is excluded outside of the dome. Y Dios quiere excluir o fuera de ese domo. Not only God, but any kind of spiritual force or power. No solamente Dios, pero cualquier fuerza espiritual o poder espiritual. Now, for some people, this dome is like a steel dome. Para algunos, ese domo es como hecho de hierro. So if you are an atheist, you believe that there is nothing outside the dome. Entonces, si tú eres ateo, crees que no hay nada fuera del domo. But this worldview doesn't require you to be an atheist. Pero esta cosmovisión no requiere que seas ateo. You can still have a glass dome. Aún puedes tener un domo de vidrio. You can still believe that there is a God or spiritual force outside. Aún puedes creer que existe un Dios o una fuerza espiritual afuera del domo. But the point is that that God is outside and separated. Pero lo importante es que Dios es de afuera, separado, aislado. So there are a number of consequences of living under the dome. Entonces hay varias consecuencias de vivir bajo el domo. The secular worldview says that life under the dome is all that matters. La cosmovisión secular dice que lo único que importa es la vida adentro de o bajo del domo. It says that our meaning and significance is found only inside the dome. Dice que nuestro significado se encuentra solamente adentro de ese domo.
It says that there is no great mystery or nothing especially important outside the dome. No hay ningún gran misterio, por lo menos nada de importancia que está fuera del domo. And it says that our purpose is for us to flourish as people living under the dome. Y nuestro propósito es florecer como seres humanos debajo de ese domo. So the purpose of my life is to flourish under the dome. Entonces el propósito de mi vida es florecer bajo o dentro del domo. So this is the first separation to live. We are living under the dome. Entonces esta es la primera separación, vivimos debajo del domo. This is really the separation of Jeremy Bentham. Este en realidad es la separación que hizo Jeremy Bentham. It's saying that we can define the purpose of our community just by pain and pleasure. Está diciendo que podemos definir realmente el propósito de nuestra comunidad solamente por medio del dolor y placer. But there is also a second separation. Pero hay una segunda separación. And the second separation is the separation of Sigmund Freud. Y la segunda es la separación que hizo Sigmund Freud. Taylor argues that we have changed how meaning is created. Taylor dice que hemos cambiado la manera en que el significado está creado. In medieval times, an object could have power in and of itself. En los tiempos medievales, un objeto podría tener poder intrínseco. So a charm or amulet had power in and of itself. Entonces, un amuleto, puede tener en sí mismo poder. In medieval times, the bread and wine of communion had power in and of itself. En los tiempos medievales, el pan y el vino de la comunión tenía en sí mismo, tenía como un poder intrínseco. Meaning and power was located in the object. Significado y poder se encontraba ubicado en un objeto. But now meaning is located in my mind. Pero ahora significado se encuentra ubicado en mi mente. So the location of meaning has moved. Entonces la ubicación, el lugar del significado ha cambiado. It's moved from the object and into my mind. Se ha movido se ha transferido desde el objeto hasta mi mente. This might sound a bit theoretical. Podría sonar algo teórico. Let me give you a very practical example. Pero déjame darles un ejemplo bien práctico. Let's talk about sexual identity. Hablemos de identidad sexual. When meaning was located outside of my mind, my sexual identity was defined by my body. Cuando el significado se encontraba fuera de mi mente, mi identidad sexual se definía por mi cuerpo. So it used to be that my body defined my sexual identity. Entonces, antes era que mi cuerpo definía mi identidad sexual. It used to be that if I have XY chromosomes and male sexual characteristics, then I am a man. Antes era que si yo tengo cromosomos X y Y y característica física masculina, entonces soy masculino. But now meaning is located in my mind. Pero ahora el significado se encuentra en mi mente. So now I can have male physical characteristics. Ahora puedo tener características físicas masculinos. But I can decide in my mind that I'm female. Pero puedo decir en mi mente que soy femenino. It's because meaning is located in my mind, not in my body. Porque el significado se encuentra en mi mente, no en mi cuerpo. It is like we have put shrink wrapping or glad wrapping around our minds. Es como si hubiéramos puesto el halo plástico alrededor de la mente. So we have isolated our thoughts from the rest of the world. Hemos aislado nuestras mentes, nuestros pensamientos del resto del mundo.
And we've located meaning and purpose inside our thoughts. Y hemos ubicado al significado, el propósito, dentro de nuestro pensar. There are lots of movies in the last 20 years that are about meaning being located inside your mind. Hay muchas películas en los últimos 20 años que tienen que ver justamente con que el significado se encuentra en la mente. Perhaps the most famous example would be The Matrix. Quizás el ejemplo más famoso sería el Matrix. Another example would be a movie called Gone Girl. Gone Girl. Otro sería una película que se llama Gone Girl, chica que se fue. ¿No? Chica perdida, sí. Yeah. So in that movie, the big idea is that you can never know what your partner is thinking. La idea en esa película es que nunca puedes saber lo que está pensando tu pareja. Husband and wife are trapped inside their own minds. Hombre y mujer, esposo y esposa están atrapados dentro de su propia mente. Shrink wrapping our minds has a big consequence. Meter ese plástico que se pega alrededor de la mente tiene consecuencias. It promotes individualism Promueve el individualismo and it breaks down the significance of community. y deshace el significado de la comunidad. In the animistic world of the medieval times, what my neighbors were doing mattered a lot to me. En la cosmovisión mística del tiempo medieval, lo que hacía mi prójimo, mi vecino, era muy importante. It was impossible in animistic times not to know everything about your neighbors. En tiempo animista era imposible no saber todo sobre tu vecino. But in secularism, what your neighbors are doing is irrelevant. Pero en el mundo secular, lo que hace tu vecino te es irrelevante, no importa. So it's common in the secular world to have no idea who your neighbors are. Entonces, común en el mundo secular ni tener idea de quién es tu vecino. So again, we'll pause. Just check that you understand what it means to live under the dome and to have a shrink-wrapped mind. Entonces vamos a tomar pausa de nuevo en la mesa para conversar, para asegurar que entendamos lo que significa vivir bajo el domo y tener ese plástico que se pega alrededor de la mente.
todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro salida. Ok, vamos a comenzar aquí de nuevo. So, we live under a dome Entonces vivimos bajo un domo, where we're separated from God, somos separados ahí de Dios, but we have also shrink-wrapped our minds, pero también hemos puesto ese plástico que se pega alrededor de la mente. and so we live inside our thoughts. Entonces vivimos adentro de nuestro pensamiento. So Taylor goes on to tell us what life in a secular world looks like. Entonces Taylor avanza para describirnos cómo se ve la vida en un mundo secular. And he says that life is all about me expressing my individuality. Y dice que tiene que ver todo mi vida tiene que ver con yo expresando mi individualidad. So the purpose of life is to be authentic to the person that I am. Entonces el propósito de la vida es ser auténtico a la persona que soy. So we live in the age of authenticity. Entonces vivimos en la época, la era de la autenticidad. Taylor does not mean that we have to be authentic to an external standard that we conform to. No está diciendo que tenemos que ser auténtica en relación a un estándar externo a la cual tenemos que conformar. Authenticity is living life my own way. La autenticidad es vivir la vida a mi manera. Authenticity is me being who I am. La autenticidad es yo siendo quien soy. It means not conforming to any model imposed on me by society. Significa no conformarme a ningún modelo que la sociedad me impone. So living in the age of authenticity is about expressing my individualism so that I will flourish. Entonces, viviendo en una época secular tiene que ver con expresar mi individualismo para que yo florezca. But flourishing is entirely underneath the dome. Pero esa florecer solamente ocurre debajo del domo. The way that I flourish is by expressing my individualism. La manera en que florezco es en expresar mi individualismo. I express my individualism by being authentic to myself. Expreso mi individualismo al ser auténtico a mí mismo. This creates some core values of the secular worldview. Eso crea unos valores centrales de la cosmovisión secular. The first value is that the greatest good in society is my own freedom and happiness. El primer es que el mayor bien de la sociedad es mi propia felicidad y libertad. Yeah. Anything that restricts my freedom and happiness is a bad thing. Cualquier cosa que restrinja mi felicidad y libertad es malo. So again, let's go back to the sexual identity illustration. Volvamos a la ilustración de la identidad sexual. My freedom and happiness is the most important thing. Mi libertad y felicidad es lo más importante. So if I feel that I am female, even though I have the body of a male, Entonces, si yo me siento mujer, aunque tengo el cuerpo de hombre, well, I should be free to express that. entonces debería tener la libertad para expresar eso. Anything that restricts
my freedom to do that must be removed. Cualquier cosa que restringe mi libertad a hacer eso tiene que ser removido. Expressive individualism believes that the world will get better as individual freedom grows. El individualismo expresivo cree que el mundo mejorará en la medida que mi libertad aumenta. So the freer that we are as individuals, the better the world will be. Entonces, lo más libre que somos como individuales, lo mejor será el mundo. The secular worldview believes that technology will help us to do this. El mundo secular incluso cree que la tecnología nos va a ayudar en eso. So the secular worldview believes that things like Facebook and Twitter and Instagram will help me to be true to myself. Entonces el mundo secular cree que cosas como Facebook, Instagram, Twitter me ayudarán a ser auténtico, a ser verídico conmigo mismo. Society must tolerate my self-expression. La sociedad tiene que tolerar mi autoexpresión. So in the secular world, intolerance is the greatest evil. Entonces en el mundo secular la intolerancia es la maldad más grande. The secular worldview believes that human beings are inherently good. La cosmovisión secular cree que los seres humanos son inherentemente buenos. But while it thinks that individual humans are inherently good, it believes that institutions are usually evil. Mientras que cree que individuos son inherentemente buenos, suele creer que las instituciones son inherentemente malas. There is great suspicion, especially about big institutions. Hay tremenda sospecha, especialmente en cuanto a instituciones grandes. That includes big oil companies or big pharmaceutical companies. Eso puede ser grandes empresas de petróleo o farmacéuticas. But it also includes big religious denominations. Pero también incluye grandes denominaciones religiosas. And so the message is, be frightened of external authority. Entonces el mensaje es, ten miedo de la autoridad externa, but embrace personal authenticity. pero abraza la autenticidad personal. What this means is that as an individual, I have a huge number of options for how I should live my life. Esto significa que yo como individuo tengo enorme cantidad de opciones para decidir cómo vivir mi vida. The secular worldview tells me to be true to myself. La cosmovisión secular me dice que tengo que ser fiel a mí mismo. It tells me to express myself in whatever way I want. Me dice que yo puedo expresarme de la manera que quiera. There are millions of different ways that I can do that. Hay millones de maneras que yo puedo hacer eso. So you might think that this sets me free. Puede ser que eso me libera. And the message of secularism is that this does set me free. Y el mensaje del secularismo es que eso sí me libera. But there is an irony here. Pero hay una ironía aquí. The irony is that with so many options, I'm left paralyzed. La ironía es que con tantas opciones me encuentro paralizado. How do I know whether the path I've chosen is the best path? ¿Cómo puedo saber si el camino que he elegido es el mejor camino? Maybe there is something more authentic around the corner. Que capaz que hay algo más auténtico por la esquina. So in the secular world, I'm trying to express myself. Entonces en el mundo secular yo estoy intentando expresarme. I have a million choices. Tengo un millón de opciones. I ought to be free. Debería estar libre. But I am left feeling anxious and stressed that maybe I'm missing out. Pero al final me quedo ansioso y estresado por lo que yo podría estar no experimentando. In English, there's even an expression of this, FOMO, fear of missing out. FOMO, fear. FOMO, fear of missing out. Okay. Yeah. En inglés se ha creado una, ¿cómo se llama? Una sigla, FOMO, que sería fear of missing out, es el temor de perder la experiencia.
So instead of living in a world where everyone is joyfully and freely expressing their individualism, we live in an anxious age. Entonces, en vez de vivir en un mundo en que estamos todos disfrutando de nuestra libertad, nos encontramos en una época ansiosa. So let me try and summarize Taylor's argument. Entonces, déjame intentar resumir el argumento de Taylor. Taylor is arguing that we live in a world where it's hard to believe in God and easy not to believe in God. Taylor dice que vivimos en un mundo que es difícil creer en Dios y fácil no creer en Dios. We've arrived in this secular age not simply by having traditional beliefs stripped away. Hemos llegado ahí y no solamente por haber restado creencias tradicionales. We've constructed a world that doesn't need belief in God. En cambio, hemos construido un mundo que no requiere la creencia en Dios. We've done this by saying that humans can find their meaning and significance purely within the here and now. Hemos hecho eso, construir un mundo en el cual las personas encuentran su significado solamente en el ahora y aquí. We've excluded God by living under a dome and by shrink wrapping our minds. Hemos excluido a Dios por ponernos debajo un domo y poner plástico alrededor de las mentes. God is distant and irrelevant. Dios es distante, alejado y irrelevante. We believe that the purpose of our lives is our own flourishing. Creemos que el propósito de nuestra vida es nuestro propio florecer. I flourish by being authentically me and by pursuing my own freedom and happiness. Y florezco al ser auténticamente yo y buscando mi propia felicidad. This creates a million different belief options for me. Esto crea para mí un millón de diferentes opciones en cuanto a creencia. While this might seem attractive, it can also leave me overwhelmed by choice. Aunque esto pueda verse atractivo, también me puede dejar absolutamente sobrecargado con opción. At the same time, I'm grieving the loss of the above and beyond. Pero a la vez estoy sufriendo como un duelo por lo que he perdido en lo más allá. I have a God-shaped hole in my heart that nothing else can fill. Tengo un hoyito que tiene forma de Dios en mi corazón que nada más puede llenar. So I'm left feeling anxious. Entonces me quedo con el sentimiento de ser ansioso. I fear that I'm missing out. Temo que estoy perdiendo experiencia. And I'm mourning a transcendent purpose that defines my life. Y estoy haciendo duelo de un significado trascendente que no estoy experimentando. This, says Taylor, is the secular age. Esto, según Taylor, es la descripción del mundo secular, la edad secular. So we'll take another break, and when we come back, we'll think about Christian discipleship in the secular age. Ok, vamos a tomar otro café y después vamos a pensar en el discipulado cristiano en la época secular. Si no han pagado su café o varios cafés de los últimos días, por favor, acérquese a Daniel.